Tal cual lo decís vos, es un desastre de una magnitud que nunca lo vivimos. Esto nunca lo vivimos ni lo soñábamos que podía pasar, porque estar a la puerta de una cosecha que realmente iba a acomodar un poco la situación de lo que veníamos mal el año pasado, el otro año, del faltante que hubo por clima y por precio. Es decir, teníamos la ilusión de que con esta cosecha el gobierno hizo su parte, que sacó un poco de retenciones y bueno, podíamos llegar a emparejar un poco la situación económica del productor. Pero en 20 días nos cambió la historia. Hay que abarajar y echar de nuevo. Y yo creo que ahora nos quedan puros 4 para negociar. Y el mes de mayo históricamente ha sido un mes de decisiones y de verdades en el sector agropecuario, no solamente entrerriano, sino argentino, porque es cuando termina la campaña, se termina de cosechar la soja y comienza el nuevo año, pero sobre todo donde se dan los vencimientos de todos los insumos, las semillas, los agroquímicos, todas las cuestiones que hacen a una campaña cuando se puede financiar, se pagan durante el mes de mayo a la hora de cosechar. Y en este mes de mayo, donde en los últimos días de marzo se esperaba una cosa y durante todo abril se dio vuelta totalmente la situación, hay que cumplir con todos estos vencimientos. Se hablan de muchos millones de pesos que existen en cheques hoy entre las cooperativas y los distintos acopios privados que tienen que ser respondidos con dinero en efectivo durante este mes. Y esta es una de las primeras grandes preocupaciones que tiene el sector agropecuario. ¿De qué manera hacer frente a todo el pasivo que tenían de esta campaña, pero también de las campañas anteriores, 2 o 3 campañas anteriores en el cual el campo entrerriano no había podido tener rentabilidad? Aparte de los bancos, las empresas privadas como nosotros, los acopios, las cooperativas y los que venden insumos, son los que asisten al productor para que siga funcionando el sistema. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día afrontar, es decir, los pagos de lo que se invirtió en la cosecha va a ser un cuello de botella ahora en mayo porque todos esos insumos están chequeados y están sacados para pagar en mayo. Entonces, en mayo vamos a tener problemas serios, todo el sector, porque acá en la provincia se ha perdido el 50% de la cosecha. No solo se ha perdido, sino el problema de comercialización que tenemos de esa mercadería, porque esa mercadería para entregarla no es fácil, porque hay que ir entregándola despacio, hay que ir acomodándola, entonces no es una entrega fluida como usted dice, bueno, vendo hoy y cobro mañana y pago, es decir, no tenemos tampoco esa facilidad, así que la situación hay que analizarla día a día, cómo seguir, ¿no? A ver, decíamos recién que el mes de mayo es el mes donde están las verdades en cuanto al cumplimiento de todos los compromisos que se hacen en el año en el sector agropecuario, pero para quienes no están muy en el tema en el sector agrícola es necesario por ahí explicar cómo funciona el sistema, cómo los productores van gastando y consumiendo los distintos insumos, desde la semilla para sembrar, las labores de siembra, la fertilización, las curas que se hacen a las distintas enfermedades, tanto en la campaña de fina, que es el trigo, o como en la campaña gruesa, que es la soja y el maíz, y todo eso se paga cuando se cosecha. Y cuando no se cosecha, es la situación que tenemos hoy. Es relativo porque tenemos que mirar también distintas zonas. La zona núcleo tal vez diferente que acá que en la provincia, pero en la provincia, como sabemos que es una provincia que no es productiva, que no tiene las mejores tierras, entonces los promedios de cosecha no son los mismos que en la zona núcleo. Entonces el productor viene ya castigado. Viene castigado por malos rindes, porque hemos tenido años complicados. Entonces, ¿qué pasa? Si vendríamos de años buenos y de buenos rindes, el productor tal vez en ese momento pueda empezar a pagar algo de contado y bueno, cuando viene la cosecha tal vez no tenga los compromisos que tiene en este momento, porque en este momento, ¿qué pasa? Al venir mal el productor ya tiene que empezar ya a pedir la semilla para pagar a la cosecha, el fertilizante para pagar a la cosecha, tiene que chequear los trabajos que le están haciendo la siembra o cualquier cosa a la cosecha y todos los insumos los tiene que sacar a cosecha. Entonces, los compromisos de pago son en cosecha. Es decir, y acá en la provincia yo creo que el 80% del compromiso de pago es a la cosecha.
a la cosecha de soja. Sí, no de trigo. No, porque el trigo pasa lo mismo. Piden para eso y en la cosecha de trigo pagan con el trigo. Es decir, y en el maíz pasa lo mismo y en la soja pasa lo mismo. Todo lo que va a sembrar el productor lo saca a pagar a la cosecha, sea de trigo, sea de maíz, sea de sorgo, sea de soja. Es decir, el 80% es financiado por las empresas y por parte de los bancos. El Estado y los bancos deberían estar a la altura de las consecuencias. Creo que ellos saben muy bien el problema que está a nivel país y a nivel provincial, ni que hablar, por ser la provincia que somos, como es productora por los campos que tiene. Y bueno, esperemos que estén a la altura de las consecuencias y sabiendo la magnitud del problema, no sé, saquen alguna herramienta bancaria, alguna herramienta como para que el productor vuelva a tener un capital de trabajo, porque hoy no solo necesitamos para pagar las cuentas, sino que necesitamos para empezar a sembrar otra vez el trigo. Son dos pasivos. Dos pasivos. Distintos y con distintas formas de trabajar. Y si contamos los pasivos de la campaña anterior, vamos a contar que se han perdido entre 2 y 3 mil pesos por hectárea en la provincia, y se necesita otra vez 2 o 3 mil pesos para empezar a sembrar. Si usted suma, tiene 5 mil pesos a 6 mil pesos por hectárea que debería disponer un productor hoy para arrancar bien y tener un plafón para empezar a pagar. Debería ser un crédito como se sacó, no sé si fue en el 2001 o 2002 cuando se salió con la cédula hipotecaria, donde te daban 1 año de gracia y 6 años para pagarlo, con una tasa mejorada. Yo creo que hoy, si el gobierno sabe de la magnitud que está pasando el país en el sector, debería estar trabajando algunas herramientas similares a esa como para que el productor pueda otra vez empezar a remarla, ¿no es cierto? Porque esos dos pasivos hay que pagarlo sí o sí, pero en una campaña o dos no se puede pagar, así que debería ser un crédito a largo plazo. Las pérdidas estimadas por los distintos actores, tanto privados, cooperativas, como incluso el propio gobierno, habla de 3 mil pesos por hectárea sembrada. Tengamos en cuenta que son más de 2 millones de hectáreas en la provincia de Entre Ríos, el número que estimamos en la última edición de la revista Por Más, donde hicimos un informe mucho más amplio, no solamente del sector agrícola y las sojas, sino también del resto de los sectores. Se habla de pérdidas este año de 7.500 millones de pesos solamente en la provincia de Entre Ríos. Y de ahí de la urgencia de encontrar respuestas urgentes por parte de cómo financiar estos pasivos, y los tiempos del almanaque van mucho más rápido de lo que son las decisiones políticas. Se están hablando. Lo que pasa es que la situación apura porque las instituciones, todas están trabajando y están conversando con los bancos, están conversando con el gobierno está sabiendo la magnitud, pero hasta ahora herramientas así contundentes como para paliar la situación no han salido. Se puede ya gestionar el certificado de emergencia agropecuaria, donde ese certificado no es que nos van a dar plata, pero por lo menos va a dilatar los impuestos inmobiliarios. Algunos créditos que venzan en los bancos también lo van a posponer o lo van a prorrogar, que eso es una ayuda. Pero yo creo que la ayuda contundente todavía tiene que venir y esperemos que sean rápidos porque los compromisos vienen ahora en mayo y hay que afrontarlos, por lo menos para la gente que está relacionada con los bancos, porque yo creo que si hoy en día un productor tiene que salir a relacionarse para que lo califiquen para un crédito, ya no tiene tiempo, porque es así, hoy relacionarse y hacer los papeles para que te califique un banco lleva 2 o 3 meses. Entonces, por lo menos los que están calificados y tienen crédito, que los bancos revean la refinanciación de todo lo que están debiendo, ¿no? Y una de las consecuencias del mes de abril, las pérdidas que va a tener el sector agropecuario, las van a sufrir y las vamos a vivir en todas las ciudades de la provincia de Entre Ríos. Desde el pequeño pueblo donde el productor no va a tener con qué gastar más o cuidarse muchísimo para poder encarar la próxima campaña, y ahí es donde se empieza a sentir cuál es la importancia que tiene el sector agrícola en la economía de la provincia de Entre Ríos. Sí, la paralización que va a haber en los pueblos y se va a ir trasladando, ¿no es cierto?, hacia las ciudades más grandes, porque eso es así. Es decir, hoy las inversiones del productor agropecuario, es decir, van a ser cero. No solo eso, los compromisos que tenían, cómo lo van a afrontar, ¿no? Porque es decir, hay productores que están debiendo
la mayoría, que la camioneta, que el tractor, que la cosechadora, todo está sacado por esos créditos que se daban de inversión productiva, que eran para herramientas. Entonces todo el mundo, uno ve una flota de herramientas, pero todo eso se está debiendo. Entonces a eso también hay que hacerle frente. Pero bueno, la situación es así, y como dijimos al principio, es decir, nunca nos tocó gestionar una situación, ni siquiera tenemos agilidad para gestionar una situación así, porque no la vivimos nunca. Yo ahora voy a tener 30 años de estar en el sector y nunca la vivimos, ni la pensábamos, ¿no? Que podía suceder semejante magnitud de pérdida, porque perder el 50% de una cosecha que ya prácticamente estaba terminada porque se estaba empezando a trillar, esa magnitud no la he visto nunca. Siempre se dice que la mejor solución es mirar para adelante y seguir de la manera que sea. El tema que de la manera que sea es empezar ya a pensar en sembrar el trigo, que seguramente va a incrementar su capacidad y su cantidad de hectáreas en la provincia de Entre Ríos. El tema es con qué se financia esa nueva campaña, teniendo en cuenta cómo quedan hoy los distintos actores. La verdad que está muy preocupado para terminar de cosechar lo poco que hay, cómo lo va a sacar, porque tenemos problemas de camino, problemas de piso, es decir, no podemos trillar seco por el tema del clima, que está húmedo, la soja que está podrida en la vaina no se seca porque tiene el hongo y no se seca. Entonces está muy preocupado en eso. Es decir, en el fondo usted habla con el productor y el productor dice, sí, tengo que hacer sí o sí algo de trigo, porque esperar otra vez a la soja con el problema económico que tiene, por lo menos decir, vamos a hacer algo de trigo por si podemos por lo menos tener un escalón para llegar a la soja, ¿no? Por Más, ahora es revista y ya está en los kioscos de toda la provincia.